Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros cuánto he ganado durante mi primer mes dentro de YouTube. Acordaros que moneticé el canal en septiembre de este 2020 y vamos a analizar cómo han sido las ganancias. Y no solo eso, sino que es que además vamos a analizar las ganancias, vamos a compararlas con otro canal que me ha resultado curioso porque yo el otro día estaba investigando para hacer diferentes tutoriales dentro de YouTube. Vi un canal que estaba haciendo tutoriales también, que me saca a mí 10.000 suscriptores y aún así está ganando menos que yo en el primer mes. Así que nada, vamos a compararlo, vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien tigres, ya estamos aquí, vamos al ordenador primero porque os voy a enseñar primero cuánto he ganado durante mi primer mes dentro de YouTube. Así que vamos a ello. Lo primero que hacemos es acceder a nuestro buscador de confianza, como siempre. Vamos a abrir una nueva ventana, vamos a abrirla y se nos abre, ¿vale? Accedemos a YouTube y una vez estamos dentro de YouTube, accedemos al YouTube Studio de mi canal. ¿Ok? Bien, como podemos observar, dentro del panel de control ya nos aparecen los suscriptores actuales y aquí abajo nos aparecen los ingresos. Actualmente estamos a 4 de octubre de 2020, así que nos vamos a ir a la sección de estadísticas para analizar exactamente los ingresos que he ganado en septiembre. Vamos a ello. Vamos a estadísticas. En estadísticas nos vamos a la parte de ingresos y en ingresos lo que vamos a hacer es filtrar por mes. Vamos a filtrar septiembre, ¿vale? Pues esto es lo que he ganado yo en septiembre. Evidentemente me pone que el rendimiento es mayor a un 999% porque yo anteriormente no tuve ingresos. Así que, bueno, el ingreso que yo he percibido en septiembre ha sido en torno a unos 50 euros, ¿vale? Con un RPM de 0,56 y un CPM de 1,59. Estos conceptos es muy importante que los entendamos antes de comenzar con el vídeo, así que os voy a explicar rápidamente. Vamos a irnos a ellos. Primero, el RPM. Si ponemos el ratón encima del RPM nos saldrá una descripción muy breve. Normalmente el RPM se define como el ingreso por 1000 visualizaciones dentro de YouTube y esto nos abarca el ingreso fijo, que son el ingreso por las 1000 visualizaciones y el ingreso de los anunciantes, ¿vale? Vamos a percibir dos tipos de ingresos dentro de los vídeos de YouTube, por 1000 visualizaciones y por anunciantes. Anunciantes como pueden ser empresas como Facebook, como puede ser Google o todo tipo de empresas pueden anunciarse dentro de tus vídeos, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Vale, pues el RPM es calculado teniendo estos tipos de ingresos en cuenta. Entonces, normalmente el ingreso que percibimos mediante los anunciantes suele ser mucho mayor que el que percibimos por cada 1000 visualizaciones. El CPM, en cambio, solo tiene en cuenta mediante el ingreso de los anuncios totales entre las reproducciones, es decir, solo la parte de los anunciantes, ¿ok? Por eso siempre suele ser más grande el CPM que el RPM. Es muy importante. Nosotros lo que vamos a intentar aumentar siempre es el CPM, porque el CPM al final es el dinero que vamos a percibir mediante anunciantes. Y tenemos que entender esto mucho para poder aumentar los ingresos de nuestro canal, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso vamos a analizarlo. Tengo un CPM medio de 1,59 euros por cada 1000 visualizaciones y un RPM de 0,56 por cada 1000 visualizaciones. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Estos conceptos son muy importantes. Vale, vamos a verlo. Ahora os quiero enseñar otra cosa y vamos a ver los vídeos que más visitas me han dado y vamos a ver cuántos ingresos me han dado esos vídeos durante el mes de septiembre. ¿Vale? Vámonos, por ejemplo, a la parte de abajo. Y aquí nos vamos a vídeos con mayores ingresos, ¿ok? Aquí podemos ver los vídeos que más ingresos me han producido desde que moneticé el canal. Vamos a darle a ver más y vamos a ver las estadísticas de estos vídeos, ¿ok? Bueno, como podéis observar, el que más dinero me ha dado ha sido el de cómo activar Bluetooth en Windows, luego el de comprimir vídeos en WhatsApp o cómo crear una cuenta de Amazon afiliados. Y a esto es a lo que yo quería llegar desde el primer momento. Si comparamos un poco, vamos a añadir dentro de las estadísticas de YouTube las visitas que han recibido, ¿ok? Le damos aquí al botón de más, vamos a visión general y le damos a visualizaciones para que nos aparezca las visualizaciones, ¿vale? Como podéis observar, nos salen aquí en esta tabla las visualizaciones, los ingresos estimados y tus ingresos estimados por anuncio. Esto es muy importante, ¿eh? Porque vais a flipar con lo que os voy a enseñar. Vale, vamos a ordenarlo por ingresos estimados. Como os decía antes, el primero era Bluetooth, WhatsApp,
Luego Amazon afiliados. Vamos a compararlo con las visitas. En este caso, durante el mes de septiembre, mi vídeo de cómo activar Bluetooth ha recibido unas 18.570, produciendo 11 euros. Lo mismo con el de WhatsApp, que con un poquito más de visitas me ha dado menos dinero, y el de Amazon, ojito al dato, con 1.300 visitas en el mes de septiembre, 1.300, que son 1.300, que es muy poco, me ha dado 6,33 euros. Esto es increíble. Y esto es lo que os explicaba antes. Esto es por el CPM. Esto es por lo que pagan los anunciantes. Como os comentaba, tenemos el ingreso por cada 1.000 visitas que nos hace YouTube, que es fijo, y luego tenemos el ingreso por cada 1.000 visitas por anunciante, por las empresas que se patrocinan en estos vídeos. Y es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir, mis estadísticas, es básicamente que en el vídeo de Amazon se publicitan empresas que pagan más por anuncio. Al final, los anuncios dentro de los vídeos funcionan por subasta, ¿vale? Como una subasta convencional, como la conocemos. Aquí ofertan anuncios por vídeo y la gente puja y dice, bueno, si hay más demanda por cada vídeo de esta temática, va a subir el precio de los anuncios. Hay muchas empresas que están interesadas en competir con Amazon, sobre todo en tiendas online, para vender productos de todo tipo, electrónicos, para vender productos de ropa, lo que sea. Amazon es un principal competidor para esto. Entonces a las empresas competidoras les interesa muchísimo meter publicidad dentro de los vídeos de Amazon. Por eso los vídeos de Amazon siempre te van a dar muchos ingresos, ¿vale? Eso os lo garantizo 100%. Es increíble que con 1.000 visitas me haya llevado 6,33 euros durante el mes de septiembre. Que sí, que es poco, pero realmente es importante tener el concepto claro para ir enfocando los vídeos. Acordaros que yo ahora mismo estoy creando páginas web, voy a hacer tutoriales de cómo hacer páginas web porque yo he estudiado el mercado y porque sé que las páginas web me van a producir mucho dinero. Me van a producir mucho dinero. Vamos a comparar también los tutoriales que tengo de YouTube. Mira, los tutoriales de YouTube, el vídeo que más dinero me ha dado de los tutoriales de YouTube es el de subir vídeos largos a YouTube, que con 4.000 visitas me ha dado 3 euros. No está nada mal, la verdad. El de subir anime sin copyright, por ejemplo, de la serie de el curso de anime, me ha dado 2,18. Esto está muy bien, ¿vale? Esto está muy bien, pero lo realmente importante aquí es subir vídeos que tengan un alto CPM y cuyos anunciantes vayan a pagar mucho por poner sus anuncios en tus vídeos. Es muy importante, al final no sirve de nada hacer vídeos muy guays, muy currados, si luego no vamos a recibir nada de dinero. Es importantísimo tener estudiado el mercado, tener estudiado la temática que tratamos y ver si podemos sacar beneficio de ella, porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Bueno, ahora vamos con la segunda parte del vídeo, que era un poco compararlo con el otro canal. El otro día estaba viendo un tutorial y mirad, le saqué un pantallazo, no pude evitarlo, pero le saqué un pantallazo porque este canal, que se llama Cristat Tutos, os dejo aquí en las tarjetas un link para que podáis acceder, y como podéis observar, ya está tratando temas de Google en vídeos más recientes. ¿Qué quiere decir que esté tratando temas de Google en vídeos más recientes? Google es una empresa que también se paga muy bien en los vídeos y yo creo que este canal se ha dado cuenta también de que Google va a producirle más ingresos de lo que estaba produciendo antes. Fijaros en los suscriptores. Tiene 9.789 suscriptores y vemos que en los últimos 28 días, ¿vale?, su canal ha recibido un ingreso de $28,85 y esto es muy bajo para la cantidad de suscriptores que tiene, y por eso yo os he enseñado cuánto he ganado durante mi primer mes. Esto realmente es sorprendente, ¿vale? Porque hay muchas personas como él, que no quiero decir que esté mal, pero hay muchas personas como él que tienen una gran cantidad de suscriptores, una gran cantidad de visitas, una gran cantidad de interacción en los comentarios o cualquier otro tipo de interacción, y realmente no están ganando lo que podrían ganar. Es que podrían ganar muchísimo más esta gente con tamaña cantidad de suscriptores. Yo con 1.500 suscriptores he ganado 50 euros el primer mes. O sea, imaginaros lo que podemos hacer si llegamos a ser 10.000. Os voy a enseñar a todos a crecer y a ganar dinero en YouTube. Así que seguid los consejos que os estoy dando porque son la leche. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale aquí para ver otro vídeo súper interesante sobre YouTube. Dale aquí para suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!